En victoria. Gloria a Dios. Ahora sí se oye bien, ¿verdad? Thank you, Jesus. Padre, en el nombre de Jesús, a ti te damos la honra y la gloria, Señor, por darnos la potestad, Señor, para poder hollar serpientes y escorpiones y toda la potestad del enemigo, conforme el poder que tú nos has dado, por Señor, porque tú dijiste: de tal manera amó Dios al mundo, que nos diste a tu único Hijo, que en aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por tu amor, Señor, que estamos aquí. Aleluya. Estamos aquí por tu amor que cubre la multitud, Señor, de pecados. En ti tenemos fe y esperanza, Señor. En ti esperamos, Señor, de que tú santifiques a tu pueblo, Señor, y remueves toda mentira y artimaña y doctrina de demonios en el nombre de Jesús. Que recibamos este amor eterno, este amor gratuitamente que fue derramado en la cruz del Calvario por medio de la sangre. De que tú nos des un toque, Señor, tuyo. Que nos des, Señor, llegues a los corazones, Señor. Y penetres y les dejes saber cuánto los amas. De que tú nos corriges, Señor, porque nos amas. Que tú, Señor, dijiste: te veo más allá de lo que tú te ves. ¿Por qué te sigues llamando lo que yo no te llamo? Es por tu amor, Señor, que estamos aquí. Es por tu justicia, Señor, que somos justificados, Señor. Pero este adversario, Señor, este diablo ha sido derrotado y va a ser derrotado por medio de esta predicación, Señor. ¡Aleluya! Para que tú levantes a tu pueblo y aquel que tenga oídos, Señor, para ser levantado. ¡Aleluya! Que en aquel crea y que aquel clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En Él hay salvación, sanidad y restauración. En Él, solamente en Él, aleluya, hay salvación. Señor, derrama, Señor, lo que estás depositando en mí. Esta mañana, Señor, por medio de la predicación, yo mengo para que tú, Señor, seas elevado. Amén. Para que tu palabra se predique esta mañana, Señor, conforme a tu presencia y tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, 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 amén. Tome sus asientos, la escuela dominical está despedida. ¿Quién vive? Cristo. Come on, we serve a good God. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Come on, thank you, Jesus. Está un canto muy bonito. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Come on, man. No cambies tu turno porque las tribulaciones vienen. Ay, Señor, ¿cómo le? Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. We serve a mighty God. Amen. Vámonos a primera de Timoteo capítulo 1. Bendito Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Mi hermano Abraham, I have you in my prayers. I woke up with my spirit interceding for my brother. Blessings for my brother Abraham. Amen. Primera de Timoteo capítulo 1 y versículo 1 Timothy chapter 1, sister. Vamos a ver en el verso 4. No, 3. ¿Qué 3? Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 3. ¿Lo tienen? Dice la palabra: como te rogué que te quedes en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Cuál es la doctrina? Ser santo como Él es santo, dijo Pedro. Dice Moisés: Moisés, tengo algo que hablar contigo. Pero antes de decirte, Moisés, quiero que le digas a mi pueblo, que es llamado por mi nombre, que sean santos
como yo, Jehová, tu Dios, Aleluya. es santo. Aleluya. Es todo lo que necesito. Con eso hubiera tenido todo. Ser santo como Él es santo. Pero mire lo que presenta aquí. Dice que no enseñen otra doctrina, ni presenten atención a fábulas, a genealogías interminables. Van a decir, pues hoy se está predicando esa doctrina de que solamente los mexicanos y los afroamericanos van a entrar al reino de los cielos, son los hebreos israelitas, y luego hay muchas fábulas que se predican y que dicen que los judíos, ¿cómo se llama? Los Jews que están en Israel ahorita no son los verdaderos judíos y que esto y que el otro, no, hombre, por eso no le pongamos a fábulas que son que interminables, porque te vas a ir y vas tengo que estudiar la historia, pues vas a estudiar la historia de los judíos y luego que esto y que para allá, y nunca te vas a terminar y nunca vas a llegar a conocer a Dios. Y dice aquí la palabra de Dios, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Ahí vas y te pones a estudiar, tengo que estudiar en la escuela de seminario y nos tienen que enseñar de la historia de la Biblia y luego pues que se te olvida la fe en Dios. Ahora vas a aprender conforme a la letra y no el espíritu. Porque dice, estas cosas acarrean contención. Es que ustedes predicaron en Romanos 15, versículo 4, eso le estaba hablando a aquellos porque no tenían enseñanza. No, el Espíritu es el que enseña toda la verdad. Amén. Dice aquí, más bien que edificación que es por fe. Te vas a aprender conforme a la historia y no conforme a la fe en Cristo. ¿Qué es lo que te sale? Dice, así te encargo ahora. Así me encarga el pastor. Yo vengo y le quiero decir, oye, pastor, escuché, no le hagas caso a eso, hombre. Hazle caso a lo que está escrito en la palabra de Dios. Ok. Dice aquí la palabra en el verso 5. Pues el propósito de este mandamiento, el que te estamos diciendo, el propósito del mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Pero quiero enfocarnos en esta parte, esta mañana. Amén. Dice aquí, pues el propósito de este mandamiento, de que no le hagas caso y le pongas atención a fábulas, genealogías interminables, a todas estas cosas, es que es diferente doctrina. El mandamiento, el fin de estas cosas, el propósito de estas cosas es el amor nacido de corazón limpio. Pero aquí es el punto que queremos ver esta mañana. Y de buena conciencia. Míralo, te voy a decir. Googlealo. En la Biblia, la conciencia es una facultad dada por Dios que funciona como un sentido moral interno para distinguir entre bien y el mal, permitiendo la autoevaluación de las acciones y pensamientos. Por eso, meternos en otra doctrina, meternos en entender de dónde vino la letra, puede llevarte en un ciclo de vida que no puedes llegar a la meta con Cristo. Dice, el mandamiento es amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Muchos tienen, yo tengo fe en Dios, pero tu fe te lleva a pecar. Te lleva en el ciclo de entender conforme a tu propio entendimiento y no es así. Quiero hacerte entender, hermano, que ahora tu conciencia, Cristo vino para habitar en tu corazón, para darte a entender que el hombre interno o el hombre de afuera, la carne, se envejece
pero el hombre interno es renovado día con día. Dice aquí que, y la buena conciencia, y su sangre fue derramada para limpiarnos y lavarnos de todo. Vámonos a Hebreos 10. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. ¿Sabías que la ley ahora no es para los justos? Es para los pecadores y desobedientes. Tú dices, no, pero estamos bajo la ley de la libertad. Por eso el que Dios ha hecho libre, libre es. He tratado o he sentido en mi espíritu, hablando de la purificación. El que tiene esta esperanza en Él no se purifica como Él es puro. Cuando nuestra esperanza está contaminada, significa que nos estamos dejando guiar por otra enseñanza, por otra voz. Mira, aquí dice en el versículo 1, lo tiene en Hebreos capítulo 10, versículo 1, cuando lo tengan digan amén. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios de una vez tendrían ya más conciencia de pecado. La ley te decía, voy limpio y te limpia la conciencia, yo estoy bien, ¿verdad? Año con año. ¿Sabías en el año que venía? Pues si peco, yo sé que cada año puedo hacer ofrenda y soy perdonado. Pero dice aquí, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen. Por eso, ¿qué es lo que debemos de ofrecerle al Señor? Sacrificio muerto, ofrecerle este templo, que dice sacrificio vivo, santo. Primero debemos de ofrecerle sacrificio. ¿Qué es lo que le estamos ofreciendo a Dios? Este sacrificio, nuestro templo. Y debemos de ofrecerlo como sucio. Porque la conciencia, ahí es donde habita la culpabilidad, la vergüenza, porque le dice que no, que la semana pasada, la esperanza no te da vergüenza, no te avergüenzas, porque yo estoy limpio, Dios me ha limpiado de todo pecado y maldad. Mira, lo dice aquí en el verso 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues lo que tributan, este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Te lo puedo hacer en esta manera. Tú siendo una buena persona, tú viniendo a la iglesia, no te salva. Porque el pastor predica y Dios lo ha usado, y porque Dios impuso, porque Dios usó y el pastor impuso las manos sobre ti y sentiste el Espíritu de Dios, lloraste y fuiste bautizado, no significa nada si no lo presentas tú como un sacrificio vivo. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso a las hermanas que se bautizaron ayer. Un aplauso al Señor. Porque dice la palabra de Dios que el cielo se goza cuando una alma se abre. ¿Sabes por qué se goza? Porque ha regresado lo que se ha perdido. Ahora le hemos quitado una al enemigo.
uno al enemigo. Y aquí es donde se pone bueno la guerra, mi hermana y mi hermano, que han sido bautizados en el nombre del Señor Jesús para el perdón de pecados. Porque el enemigo, él sabe que él no se puede arrepentir. Él sabe que ellos se van a gozar donde yo estaba antes. Y él te va a hacer guerra. Te va a mover y te va a poner tanta presión en tu mente, en tus situaciones, en tus circunstancias, para hacerte hacer una cosa: pecar. Dice la palabra de Dios, y él la conoce: el que practica el pecado es del diablo. Si sigues pecando, dice, ¡oh! Se bautizó para ver si es cierto. Aquí viene la prueba. Debemos de gozarnos, dice Santiago, que cuando vengan las tentaciones, gózate, porque tu galardón está presente. Gracias, Señor, por estas tentaciones. Por eso lo dice muy claro Santiago: clama a mí y yo te... No, Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Nos quedamos ahí atados y, híjole, no, pues no, clama a mí. La ley era sombra de lo que iba a venir, que era compasión, amor. De tal manera amó Dios al mundo que nos mandó su único hijo. La ley te destruía, hacías esto, era nomás para los desobedientes. Pero era ahora una sombra de decir, ¿sabes qué, hijo mío? Ahora te amo. Y el que Dios ama, ese es el que Dios guarda. Vámonos siguiendo aquí, dice la palabra de Dios. Versículo 4 en el libro de Hebreos dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no puede quitar los pecados. Versículo 5 dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Quién hizo esto? Jesús. Jesús vino a presentar. Dijo: yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice una anécdota que nos enseña el pastor, que si te doy un pescado, comes por el día, pero si te enseño cómo pescar, tienes para comer toda la vida. Dice el Señor: si tú sigues con esa tradición de venir y pecas y no, pues al cabo voy a hacer mis sacrificios, traigo mi toro y Dios me perdona. Te voy a terminar esa tradición una y una sola vez para decirte, para llegar a lo altísimo delante de Dios. Dice que sacrificio, ya me cansé. Ya estoy harto de que vengan día con día, semana con semana. ¿Y sabes a quién se lo dijo? Se lo dijo a la gente que se decía a conocer a Dios. Ustedes limpian el vaso por fuera y están sucios por dentro. Ya sé, hay muchos cristianos que dicen: yo amo a Dios, aleluya, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Gloria a Dios. Y luego buscan cualquier excusa para justificar su pecado. Y vienen: ay, Señor, cansado del camino. Señor, tú eres un Dios justo, perdóname. Ya estoy cansado de sacrificios muertos. Tráeme algo que yo pueda usar. Por eso, hijo, te ruego, en Romanos capítulo 12 dice: os ruego, mi hermano, por las misericordias de Dios, que presentéis tu cuerpo como un sacrificio vivo y santo. Nosotros no le servimos a un Dios derrotado, le servimos a un Dios lleno de victoria, de poder.
que nos ha librado del pecado y de la maldad. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que tenían atado a mi corazón. Ya eres una nueva criatura. Pórtate por lo que eres. Identifica tu crisis en Cristo. No dejes que tu crisis te identifique a ti. Mira, dice aquí, versículo 8. Versículo 7 dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Es lo que dijo Jesús. Ustedes fariseos, quieren que ellos hagan algo que ustedes mismos no están haciendo. Ustedes fariseos, hipócritas, que conocen a Dios, lo sirven con los labios. Le dan, como dice nuestro brother Jesús Medina, lip service. Servicio de labio. Me honras con los labios, pero tu corazón está lejos de mí. Como dijo el profeta Isaías, así ustedes vienen. Se lavan por afuera, se pintan y me dan asco de lo que es. Todo eso es vanidad, le dijo Jeremías en capítulo 4, versículo 29 en adelante. Te pintas la cara, te pones joyas, te miras en el espejo, pero estás lejos de mí. Lejos. Porque no te conoces, no has identificado quién eres. Debe de haber fe, debe de haber esperanza y debe de haber amor. Pero el mayor de todo esto debe de ser amor. Que cuando tú te mires en el espejo, mires oscuridad. Pero ahora que yo me miro, ahora soy una nueva criatura y lo que se ve en mí es la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor es el amor que cubrió la multitud de pecados. Que ahora lo que me queda es decirle a la gente, decirle a mi familia, decirle a mis vecinos, decirle a Cotula, decirle al Paso, decirle a todos mis amigos, todos los que me conocían, ya no soy el mismo. Cristo me ha lavado, Cristo me ha limpiado. ¿Por qué te avergüenzas? La esperanza no trae vergüenza, pero da esperanza y te purifica. Dice aquí, y diciendo luego, he aquí que yo vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Tengo que quitar esto primero. El pecado de Adán en Romanos capítulo 5, lo que hizo Adán, lo que se dejaban ustedes guiar por la ley. Ustedes ahora hicieron la ley que era para reconocer que estaba sucio. La ley te estaba diciendo que estabas haciendo idolatría, que estabas haciendo fornicación, que estabas haciendo cosas que no eran agradables. Para eso se hizo la ley, para que tú supieras que eras sucio, pero la usaste ahora para llevarlo como una, ¿cómo se dice? Una cloak. ¿Cómo se dice cloak, brother? Vamos a ver aquí. Una capa. La quieres usar ahora. Mira, yo soy cristiano. La quieres usar como una capa de... Yo guardo los mandamientos. Allá estás. Gloria a Dios. Aleluya. Estos no tienen el Espíritu Santo como yo lo tengo. Estos no, ahora no se visten como yo. Y han avergonzado el nombre del Señor. Me puse a ver de un hombre, no sé, ni quiero saber, ni me quiero acordar. Un hombre allá en Guadalajara, en 1929, y todavía continúa ese ministerio. Dice que este hombre, mira qué feo, nefarious, brother. It's the least thing that I could say about this man. Se llamó el apóstol del Señor. Y este hombre abrió una iglesia y Dios hizo un milagro y un prodigio por medio de él y levantó iglesias grandísimas en Guadalajara, allá en California y en Sudamérica. Hizo unas iglesias grandísimas.
y usó tanto su autoridad que hay testimonios ahorita saliendo de ese hombre, y no nomás de él, de su hijo y de su nieto. Siguió, no pararon por el afán al dinero, por el amor al dinero, por ser conocidos, abusando de mujeres, abusando de niños, porque Dios me ha llamado y me ha ungido, dame tu virginidad. Se están dejando guiar por no conocer a Dios. Cuando la palabra nos dice muy claro, en Mateo 24, 6 o 7, dice, ¿cuáles serán las señales de los últimos tiempos? Primero, no dejes que ningún hombre te engañe. Porque si supiéramos la palabra de Dios, que dice en 1 de Juan capítulo 3, versículo 8, o más bien dice en el versículo 4, que el que comete pecado hace transgresión hacia la ley. Entonces, si la ley de la libertad nos hace libre, ¿por qué la estamos usando como capa de pecado? Oh, a mí el Señor, ¿cómo me vería yo? O el pastor, el Señor nos ha usado. Ustedes me tienen que comprar una limusina, una nueva casa. Eso no es un pastor de Dios. Jeremías dijo en el capítulo 23, que yo les daré pastores conforme a mi corazón. Y el corazón de Dios es de que su pueblo se salve, que sean santos, que presenten sacrificio vivo, santo y agradable hacia Él. Dice la palabra de Dios que seguir paz con todo hombre, por lo cual sin santidad nadie verá a Dios. Y todos quieren decir, pues en santidad nadie verá a Dios. Pero se te olvidó el primer paso. Porque Dios, cuando es el Dios de paz, viene a tu vida, hace que tus enemigos estén en paz contigo. Si tus enemigos no están en paz contigo, no tienes a Dios. No tienes a Dios. ¿Cómo te vas a decir que tú, mira los apóstoles, cuando estaban estableciendo la iglesia, contendieron con gobiernos, y los gobiernos le dijeron, no prediques en este nombre. Ellos obedecieron las leyes, pero esa ley, aquí no, Señor. Preferimos obedecer a Dios que al gobierno. Lo demás, no hay ley contra Dios, eso no está en contra de Dios. 30 millas por hora, 30 millas por hora no vamos. Si yo rompo esa ley, es mi culpa. Pero tú me estás diciendo que deje de predicar de lo que me salvó. No, Señor. Eso es lo que ellos establecieron. Y pelearon y contendieron. Y hasta ahorita estamos peleando ese derecho. Y tenemos ese derecho. Y le damos gloria a Dios para nuestros padres que pelearon por ese derecho. Pero no lo debemos usar como capa para pecar. Para decir, es que la iglesia no tiene que cumplir los impuestos. Y ahora mira cómo están usando el nombre del Señor. Porque tienen una sensación que no pueden cesar. Y lo dice en 2 de Pedro capítulo 2, estos falsos profetas, que no pueden dejar de pecar. Tienen el carro de 25, 27 y quieren ¿cómo se llama? Quieren la primera prueba del 30. No, Señor, así no sirve Dios. Es traer salvación y estar en paz con vuestros enemigos. Yo estoy en paz con las cosas que hice anteriormente. Allá se quedan en el pasado. Pero la vida presente, yo la vivo presente. La vivo ahora con una conciencia limpia. Mira, ¿sabes por qué la gente siempre dice, es que vamos a pecar, hermano, que esto? Es porque la conciencia no ha sido lavada. Mira, dice, aquí sigamos leyendo, dice, y diciendo, he aquí que yo vengo, Dios, para hacer la voluntad que quita lo primero, que fue lo que hizo Adán del pecado, para establecerlo. Esto último, versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En esa voluntad
En esa voluntad dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús. Dios nos dio la puerta, la capacidad para venir y entender cuánto somos, qué tanto somos amados, qué tanto nos amó, porque dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo. Y Jesús dijo, cuando tuvo la conversación con Pilato y le dijo, tú no me puedes quitar la vida, yo la entrego. Voluntariamente la entregó para que tú fueras salvo, para que tú fueras salvo y que tú mantengas y guardes tu salvación, pero la tengas en esperanza. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Versículo 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Están diciéndole la misma cosa. Vamos a pecar. Mira, mi hermano, no te preocupes. Cristo te perdona. Cristo te viene y te... Amén. Pero ¿hasta cuándo vamos a dejar de estar ofreciendo sacrificio muerto que no es agradable delante de Dios? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de matarnos con nuestra propia lengua y dejar que nuestra conciencia tome control de nuestro cuerpo para llevar a nuestro cuerpo y a nuestros miembros y nuestro corazón a pecar? De corazón limpio, primera de Timoteo capítulo 1 versículo 5 lo dice muy claro, que sea de limpio corazón y de conciencia limpia. Eso es lo que el Señor derramó, es lo que nos voluntariamente se dio para enseñarnos, para abrir la gracia que la ley vino por medio de Moisés. Pero Jesucristo, por medio de Jesucristo vino la verdad y la gracia. La verdad te dijo, eso que estás haciendo está mal y no me gusta. La gracia te dio y dijo, ahora gracia te doy para que tú te bastes de ella y puedas triunfar, dar victoria y triunfar sobre esa área, sobre esas áreas, sobre la área del pecado, sobre lo que te separa de mí. Porque si te encuentro en ese pecado, en esos pecados, no vas a entrar. Dice, versículo 12, pero Cristo. Me gusta como está escrito en inglés. Mira lo dice en inglés. But this man, este hombre es Cristo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo se reveló. ¿Qué dice primera de Juan capítulo 3 y versículo 8? El que practica el pecado es del diablo. Por esto apareció el Hijo de Dios, para desechar las obras del diablo. Pero Cristo, versículo 12, lo confirma. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por su estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quién aquí es un santificado? ¿Quién ha sido santificado por la sangre? ¿Quién ha recibido la sangre? ¿Quién ha recibido el nombre que santifica y que salva? ¿Quién? Can I get an amen? Cuando uno verdaderamente, cuando estábamos adorando ahorita, antes de empezar el culto, lo único que yo podía es decirle gracias en mi espíritu a Dios, que me consideró tanto a mí para llamarme, para escogerme, pero no nomás a mí, cada uno de ustedes, cada uno que tenga oído y que tiene oído,
que está peleando la buena batalla de la fe. ¿Cuál es la batalla de la fe? Cuando el enemigo quiere perturbar tu conciencia y tu corazón y penetrarla con duda, con todo lo que es en Gálatas capítulo 5:18, con adulterios, con fornicaciones, con todo tipo de inmundicia, la quiere llenar. ¿Para qué? Para hacerte hacer una cosa, cometer pecado delante de Dios. Pero recíbelo con gozo, recíbelo y gózate, porque tu galardón está en ti. Gózate en esa tribulación. Porque el diablo sabe. Yo le digo a mi esposa cuando se ponen las cosas calientes a veces en nuestras vidas, le digo yo a mi esposa, gózate, mija. Gózate, porque el diablo ve algo bueno venir hacia nosotros. Ahí viene nuestra victoria, ahí viene la sanidad, ahí viene lo que le hemos estado pidiendo a Dios, ahí vienen nuestros familiares, ahí vienen nuestras familias. Tú nomás mantente fiel. No te muevas ni a la diestra ni a la siniestra, mantente directo y mantente caminando con Dios. Y lo mismo que te estoy diciendo, que te mantengas y que te apartes de la maldad. Santidad y ser santo de Dios es no nomás declararlo con tu boca, pero es vivir. Es vivir una vida que es de sacrificio. ¿Sabes qué significa sacrificio vivo? ¿Quién tiene una idea? ¿Qué es sacrificio vivo? ¿Qué dice Danny? Yes. Pero ¿qué es? ¿Cómo se muestra una vida sacrificada? ¿Sabes cómo se muestra una vida sacrificada delante de Dios y de los hombres? Cuando te niegas a los deseos. Eso es una vida de sacrificio. Una vida santa y pura delante de Dios. Que cuando estás tú allí en la oscuridad, pues no, nadie me está viendo, me echo una cervecita, hombre, no hace daño. ¿Te acuerdas de la palabra de Dios que dice, hey, preséntate sacrificio vivo y santo? No, Señor, quítame este deseo. Cuando vienen sueños perversos a tu ser, yo te lo digo porque yo los tengo todo el tiempo. Y me levanto, nunca vas a cambiar, siempre vas a ser el hombre que fuiste y me perteneces a mí. Diablo mentiroso, Dios me llamó fuera en el nombre de Jesús. Y me gozo en esas tribulaciones. Cuando la gente ahí veo que están haciendo todo tipo de cosas para allá y para acá. Señor, tócalo. Señor, ¿a quién necesitas que le hable, Señor? Dame palabras, Señor. Déjame examinarme, Señor. Cuando veo de estas cosas y leo de estas cosas que han sucedido, es porque se apartaron de su primer amor. El amor, el mayor testimonio es de ganar almas, pero no nomás de ganarlas, instruirlas. ¿Sabes cómo las instruyes? ¿Cómo te conduces? ¿Cómo te portas? ¿Cómo reaccionas? Son sacrificios. ¿Quién de aquí no puede estar haciendo dinero ahorita trabajando? ¿Pero dónde estamos? ¿Quién tiene las palabras de vida? ¿A dónde me voy? ¿Qué me gano ganarme el mundo y ganarme más dinero y mi alma se pierde? Prefiero venir a la iglesia y ganarme el alma y morir a mis deseos y presentarme santo delante de Él, que estar ganando dinero y luego gano más dólares y de repente, pues, ¿a dónde se me fue? ¿A dónde se te va? Si quieres ganarte este mundo, te vas a ganar perdición, afán, perdición. Por eso aquí vino y lo dice aquí en el verso 13, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. A mí Cristo me perfeccionó con su gran amor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 10, 11, 12, 13, 14, 15. Te habla del amor que te ha perfeccionado y te mantiene perfecto, que no te lleva a temer, que te lleva a tomar decisiones en santidad, en amor puro. Yo tengo esta esperanza en Él y me purifico como Él es puro. Y yo no llevo mis miembros a pecar.
pero es que vamos a pecar intencionalmente, entonces no estás poniéndole atención en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 4, que le pongamos atención a vuestra esposa. ¿Y quién es la esposa? El templo del Señor. Y este es el templo del Espíritu Santo, limpiar vuestra conciencia. Versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Sabes que antes los apóstoles no tenían, lo único que tenían, o los apóstoles, los profetas, no tenían iglesia, o no tenían, como se dice, palabra, tenían la ley y la Torah. Pero aún así, oían a Dios. ¿Quién de aquí ha oído a Dios? ¿Quién de aquí conoce la voz de Dios? ¿O quién de aquí, antes de venir a Cristo, ibas a una pachanga? Yo lo he dicho antes. Y como que te daba, híjole, no vamos para allá, bro. No voy a ir. Y de repente allá agarraron una balaceada, picotearon a alguien y tú en la casa tranquilo. ¿Sabes quién hizo eso? El Espíritu Santo. Te estaba llamando aún cuando estabas perdido, cuando estabas en el pecado, cuando estabas en la maldad. Te decía, el pastor siempre cuenta, no sé si os lo han oído de ustedes, pero el pastor cuenta que él estaba en sus borracheras, allá andaba cuando andaba, y él decía que oía a Dios. No hagas esto, no hagas el otro, no hagas para allá, no vayas para acá. Yo le decía a Denny, yo le digo a Denny que a veces cuando yo estaba en el mundo, me metía, y yo no era tomador, pero empecé a tomar y empecé a hacer ciertas cosas porque cuando andaba ahí en el pecado, oía una voz. ¿Qué andas haciendo aquí? ¿Qué andas haciendo aquí? This is not what I called you for. Dije, yo no decía nada, nobody hears this. Por eso cuando el pastor dijo, okay, well, I guess I'm not crazy. Era Dios llamándonos desde ese entonces a cada uno de nosotros. Pero muchos de nosotros, muchos cristianos han endurecido sus corazones porque no les gustó lo que el Señor tiene que, cómo debemos de vivir y conducirnos, qué debemos de apartarnos, porque aman más la apariencia hacia el pecado, comen más, como vieron cuando Eva vio el fruto y dijo, no, pues sí, fíjate, está bueno para comer. Y lo vio que codiciable para codiciarlo, para comerlo, lo vio y lo comió. Y así mucha gente ha visto, porque pues es que yo quiero ser cristiano, yo creo en Dios, porque han visto al pastor, porque ven el ministerio, como los ministros y el pastor ha sido bendecido con carros, con casas, con todo. Dijo, pues yo quiero eso en vez de a Dios. ¿Hasta cuándo vamos a dejar de dar de sacrificios muertos y en vain oblations? Tradiciones al Señor. Dice la palabra de Dios, versículo 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué habita en tu corazón? Cristo vive en mi corazón. Pero si viene alguien y te dice, hey, no me gustó cómo haces eso. ¿A quién le estás hablando así? ¿Quién vive en tu corazón? ¿Quién vive y quién habita en tu corazón? Porque dice, si creyeren en su corazón y confesaren con su boca, entonces serán salvos. Y las leyes del Señor, la ley de libertad, no te va a llevar a pecar. Te va a librar y te ha librado de todo pecado. Yo sé, Señor, que eso está mal y no voy a ir para allá. La conciencia es como se llama la pesa moral, que te va a decir, no, fíjate, eso está mal. ¿Quién de aquí se siente cuando oyen a un perrito llorar?
les tuerce el corazoncito. Imagínate si vaya alguien y le pega al perro, no. Híjole, a mí me tuerce el corazón. No me gustan a mí los animales así, pero oye, ¿por qué le pegas así? No le pegues al perro. Esa es tu pesa moral, pero esa pesa moral tiene que pesarse conforme a la ley de la libertad en Cristo Jesús. Ponte a analizar, dice la palabra de Dios, que no es lo que entra que contamina al hombre, y es rápido para oír y lento para hablar. Tómate tu tiempo y pesa. ¿Tú crees que debes de conducirte de esa manera? ¿Qué le dijo Daniel a Nabucodonosor? Dame un poquito de tiempo, déjame irme con Dios para darte la respuesta correcta. Él entendió que yo tengo que presentar a Dios sacrificio vivo y santo. Jesús, pocas palabras habló, pero las habló con intención para que la gente se salvara. Era la palabra que salva, es la palabra que da esperanza. El dinero va y viene, las cosas van y vienen, pero la palabra de Dios es eterna y es para siempre, que nos purifica, que nos mantiene. Mira, hermano, dice aquí, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué tú te acuerdas de tus pecados y tus transgresiones? ¿Por qué las sigues cometiendo? Porque dice aquí en Romanos capítulo, te lo leo. Dice aquí en Romanos capítulo 3, dice en el versículo 24, te lo voy a leer, diciendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso para la propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por lo alto en su paciencia los pecados pasados. Los pecados pasados. La razón por qué sigues tú diciendo aquí, y nunca más, versículo 17, me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ya ves, ahí dice que nunca más se va a acordar de nosotros, pero tenemos un adversario que viene para hurtar, para robar y para destruir. Y nos viene para destruir, para que nosotros nos acuerdemos y vivamos en los pecados y hacer los pecados pasados, los pecados presentes. Pero ya Dios quitó eso de que vamos a vivir conforme a la condición de los pecados pasados. La condición presente es presentarlo con un sacrificio vivo y santo. Es un sacrificio que Dios nos ha dado aquí, que yo no voy a vivir. Sabes que yo no voy a irme a esas redes sociales. Yo antes tenía TikTok y tenía Instagram y tenía todo tipo de, ¿cómo se llama? Redes sociales. Y Dios a mí me dijo, quítalos. Los quité todos. Vámonos. Yo no tengo Facebook y YouTube. Todo. ¿Por qué? De repente sale una muchacha y sale esto y sale el otro y oye, ya te enredas. Y de repente lo que yo le había entregado a Dios y Dios me había hecho libre se me hizo mi pecado presente. Y así hay mucha gente. Gente que se preocupa, bien ansiosa. Antes era bien ansioso, bien temeroso, bien, ¿cómo la vamos a hacer? Pero ahora Dios no es nuestra paz. Y el enemigo va a hacer y mover las circunstancias de hacerlo. ¿Para qué? Para ponerte ansioso, para que agarres y te des sed y agarres una cervecita. Pero tú te estás acordando. Dios ya te perdonó, pero tú te sigues acordando. Tú sigues viviendo en el acuerdo del pasado, de los pecados. Soy un pecador, es lo único que voy a hacer. Todos somos pecadores, pero siempre voy a pecar, pero Dios me va a perdonar para siempre. Pero ¿hasta cuándo vas a permanecer en eso? ¿Hasta cuándo se va a acabar el proceso de eso? ¿Hasta cuándo vas a seguir viviendo en eso? Tiene que acabarse un día.
Un día se presentó Jesús. La ley era sombra, te decía, eres pecador, estás sucio, estás lleno, eres un adúltero. Todas estas cosas nos estaba enseñando la ley que éramos y estábamos muertos a la ley. Y era para los desobedientes. La ley es para los desobedientes, mi hermano y mi hermana. Escúchame. Pero por eso apareció el Hijo de Dios, que era el que venía habitando en el poder de la diestra del Padre. Vino a decir, ahora, ¿dónde está tu aguijón, muerte? ¿Y dónde está dónde tienes tú tu fuerza, pecado? Porque ahora yo he conquistado el pecado y la muerte. Y mis hijos ahora yo les he dado autoridad y potestad para hollar serpientes y escorpiones, para conquistar por medio de la sangre, para limpiar tu conciencia sucia, que era llena por el pecado. Pero ahora fue libre para que tú camines en la libertad y presentes el sacrificio vivo y tengas la potestad para decirle al cigarro, para decirle a la cerveza, ya no más. Ya no más. Ya se te acabó el corrido. Aquí ya lo hubo. Ya no voy a hacer esas cosas porque Cristo vive en mí. Ya no voy a ser ansioso, ya no me voy a preocupar, ya no voy a dejar que nadie me haga enojar. Y si me enojo, me voy a meter a mi aposento, me voy a meter a orar para no pecar contra mi Dios. ¿Dónde está esa vieja escuela? ¿Dónde está esa vieja iglesia? Que estaba escuchando a un pastor. ¿Dónde está esa iglesia? Esa iglesia que prefería meterse delante y agradar a Dios y no presentarse delante de Dios inicuo, pecador delante de Dios. Era sensible y ahora se dejan guiar por cualquier cosa. Es que Dios me va a perdonar. Ahí dice que nunca se va. Ahí lo dice y nunca más me acordaré de sus pecados. Mira, lo dice. Regresámonos a primera de Timoteo capítulo 1, porque así muchos los están usando las escrituras en esta manera, que la quieren justificar. Primera de Timoteo capítulo 1, y sigamos leyendo en el capítulo 1, versículo 5. Cuando lo tengan, digan amén. Así es como están usando la palabra de Dios. Ahí dice la palabra que y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El Señor lo ha dicho. Pero mira, lo dice aquí en el versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, dice, se apartaron a vana palabrería. Y mira lo que dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno lo usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes. ¿Ese eres tú? ¿Ese eres tú? Porque allí dice la palabra de Dios que nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones, pero el versículo 6 dice, el versículo 7 dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y dice aquí, pero sabemos que la ley es buena si uno lo usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Yo la uso, la ley, para presentarte el pecado. Si andas, mira, si dice ahí, si andas aquí, dice, y conociendo esto, que la ley fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Y dice, para los impíos. Oh, ¿sabes qué es impío? Pecador. Impíos y pecadores. Para los irreverentes y profanos. Todas sigues diciendo malas razones. Todas sigues usando el nombre del Señor en vano, usándolo como mala razón. Entonces aquí lo dice, la ley ahora te condena. Eres un transgresor. Mira, lo dice aquí. Para los parricidas, murderers. Odias a tu hermano, me odias a mí nomás porque predico la palabra. Odias a tu hermano. Hay familias que no se hablan. Salieron de la misma mamá y no le hablan a la mamá.
Salieron de la misma mamá y el mismo papá y ahí andan peleándose como perros y gatos en la calle. Pero la palabra ha testificado esto de ti, que tu corazón ha sido engrosado. Amas a ti mismo. Pues es que me dijo esto. En vez de ser, ¿cómo se llama? Reverentes y los que aman al Señor se aman a sí mismos más. Mira, la palabra lo dice. Ay, bendito Dios, pastor. Estoy pasando, apenas se está poniendo bueno la cosa. Dame 3 minutos más. Dice, sino por los transgresores y desobedientes, por los impíos y los pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los homosexuales. La ley fue dada para los desobedientes y para los transgresores. Dios ya murió por el pecado, pero tú sigues en tu pecado. Le perteneces a tu padre el diablo, que ha pecado desde el principio. Dice aquí, para los secuestradores, para los mentirosos, por los perjuradores y para los cuales se opongan contra sana doctrina. I wish I could continue even go further in this, but I gotta give the time to the Lord. Te quiero dar gracias a Dios, porque lo que se opone a la sana doctrina es tu carne. Lo que se opone contra la sana doctrina es tu corazón que no ha sido transformado. La palabra dice, arrepentíos y convertíos. La razón que no puedes recibir este mensaje es porque la sangre me ha lavado, pero no te ha limpiado. Porque si te limpiara, no cometieras eso en contra de aquel que te salvó. Pero su amor es sufrido. Long suffering. Su longanimidad es para que tú vengas y entiendas día con día, año contra año, ¿cómo se dice? Ministerio de ministerio, que Dios levanta verdadero, lleno de unción para librarte de pecado y de maldad. Tú te opones, tú lo resistes, porque tú no quieres recibir aquello que es de Dios. Pero aún así, Dios te ama. Pero si pecas contra Él, Él te ama tanto que tiene que separarse de ti, porque no puede habitar en aquello que está lleno de maldad. Pero está allí dispuesto, en tu maldad te está diciendo, ven. La esposa y el espíritu dice, ven. Está diciéndote todavía, ven. Todavía tienes oportunidad, ven. Get serious with God this time. Verdaderamente búscalo. Búscalo como si tu vida dependiera en ella. Que lo depende. Búscalo. Arrepiéntete, Cotula, El Paso, San Antonio. Arrepiéntete, McAllen. Arrepiéntete, porque ya viene Cristo y se está viendo. It's evident that Jesus is coming. Get serious with God. Put away your idols. Because if you don't, and God finds you with spots, He comes for a glorious church. If He finds you tainted, He said, I never knew you. Today is the day of salvation. Give God a good hand clap. Dios es bueno, amén. Padre, tú que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Deja que tu sangre esta mañana, Señor, alcance los corazones de aquellos que te aman y tienen un deseo de llegar a ser perfecto, como tu palabra lo dice, a ser santificados y permanecer en esa santificación, Señor, que tú los llenes en esta hora, Señor, y remuevas la piedra de su corazón, Señor, y que tú les des un corazón de carne para ser transformado y caminar y obedecer y mantenerse limpio de toda maldad, Señor. Quita toda, Señor, perturbación en su mente, en su vida, para poder recibir esta palabra en el nombre de Jesús, Señor. Te doy toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Cristo vive.